Muy buenos días. Vengo a compartir una palabra. Me llama la atención cuando Nehemías estaba cautivo en Susán, reino de Persia. Servía al rey de Persia. Y con pasar de los años, ele recibe malas noticias acerca de Jerusalén. Nehemías era judío. Y yo no quiero entrar en detalle de cómo fue la cautividad, porque todo eso profetizó el profeta Jeremías, ¿no? Así que nosotros entendemos que la gloria de la segunda casa debería ser mayor que la primera. Y Esdras, juntamente con Nehemías, fueron los precursores de la reedificación de no solo de la ciudad de Jerusalén, como también del templo, que era el principal, el lugar de adoración a Jehová, Dios Todopoderoso. Así que Nehemías recibe una mala noticia acerca de su ciudad, Jerusalén, de la familia de Jerusalén, cómo estaba la ciudad, cómo estaban los muros de Jerusalén. No es fácil cuando recibimos una mala noticia de alguien que no está bien, que está pasando por situaciones difíciles y nosotros estamos lejos y de alguna manera queremos ayudar y a veces la distancia para uno se queda muy difícil. Mas cuando entramos acá en el contexto de Nehemías, vamos a ver que él recibe la noticia y se queda triste, bajoneado, por saber que la gran ciudad de Jerusalén estaba con sus muros derribados, sus puertas quemadas, el enemigo había entrado y llevado cautivo mucha gente. El enfoque mayor era la destrucción del templo, porque ellos creían en la antigüedad que si no tuviera un lugar y un altar para adorar a su Dios, algo malo iba a pasar. Entonces, una de las cosas de la antigüedad que se hacía, así que una nación entraba en otra para conquistar, era debilitar espiritualmente al pueblo que confiaba en su Dios. Solo que la adoración en Jerusalén, en el templo del Señor, era distinta de la adoración que se hacía a otros dioses, porque ellos adoraban dioses de palo, de piedra, de barro, y nosotros adoramos a nuestro Dios que es espíritu. El Señor es el espíritu, e importa que sus adoradores, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mas era una debilidad no tener un templo, un altar para adorar. Esto eran las tradiciones antiguas. Y es claro, hasta el día de hoy nosotros vemos eso. Una iglesia, hoy que somos cristianos, difícilmente la gente puede entender eso, que se puede usted estar en una casa, está bajo un árbol. Nosotros vemos en África cómo se adora a Dios, en los campos. En India, ahora con las persecuciones que hay, se van a la selva a adorar a Dios. En China, los templos que habían fueron derribados.
En Corea ni siquiera se puede pensar en levantar un templo de adoración al Señor, más es a donde tenemos muchos millares de cristianos que adoran a Dios verdaderamente en espíritu y en verdad. No hay templo, porque entendemos que el templo de Dios somos nosotros, templo del Espíritu Santo. Por eso que el enemigo cuando viene quiere debilitar a nosotros, ataca a nosotros, quiere llevarnos a la carnalidad para que nosotros cayamos en pecado o nos entristezcamos, bajoneamos nuestras emociones y nos esfriamos en adorar al Señor que está dentro de nosotros. Mira eso, somos templo del Espíritu Santo. Y los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo está en mí. Si usted nació de nuevo, el Espíritu Santo está en usted. Entonces no hay cómo no adorar a Dios. Aunque vengan las luchas, aunque vengan las batallas, Él está dentro de mí. Yo no tengo que, si estoy imposibilitado de juntar con mis hermanos en el lugar de a donde estamos en el templo, o llamamos templo porque ahí se juntan los cristianos, mas no es necesariamente el lugar es acá. Así que si no adoro acá, yo no puedo adorar a Dios en lugar alguno. Por eso la Biblia dice orar sin cesar, en todo hay gracia, ¿no? Y que los verdaderos, repito, adoradores adorarán al Padre en el Espíritu de verdad. Y Satanás lucha para eso, para que nosotros no vengamos a adorar a nuestro Dios. Que no vengamos a levantar un altar, este altar que está dentro de nosotros, porque el altar de nuestra adoración es nuestro espíritu recreado por medio de la palabra de la cruz, por medio del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo he nacido de nuevo, tengo un espíritu nuevo, como se dice en Romanos capítulo 8:3, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces yo puedo adorar a Dios, no importa las circunstancias. Yo no puedo permitir que las emociones carnales me impidan de adorar a Dios en espíritu. Por eso tengo que matar la carne. Por eso tengo que golpear la carne. Todos los días tengo que morir para mí mismo, para que la carne no se sobreponga a mi interior, a mi espíritu recreado por Dios. ¿No? Por eso que es necesario nacer de nuevo. El hombre natural jamás va a entender las cosas del espíritu, porque se han de discernir las cosas del espíritu y en verdad. Está. Mas todo es una búsqueda, días y días de comunión, días de siempre estar buscando, adorando a Dios, siempre estar en la presencia del Señor. Es así. Así el Señor dijo a la mujer samaritana. Mujer, capítulo 4 de Juan. Mujer, viene la hora que ni en este monte, no, el monte Gerizim, ni en Jerusalén, porque estaba en Samaria, y los samaritanos adoraban en el monte Gerizim. Entonces Jesús dice, mujer, viene la hora que ni en este monte acá en Samaria, ni en Jerusalén, en el monte de Jerusalén, se adorará al Padre, porque Dios busca a los verdaderos adoradores, que le busca en espíritu y en verdad. Ay, qué tremendo eso, porque cuando veo eso, veo que el diablo busca trabajar siempre los sentimientos y las emociones de las personas, porque cuando vemos Nehemías recibir las noticias, se cae en tristeza. Y es claro, una tristeza justa, porque estaba viendo sus hermanos sufrir daño. Luego, con el pasar de los meses, vamos a llegar al capítulo 12 y vamos a ver Nehemías en la presencia del mismo rey. Después que recibe la noticia se pasan más o menos 4 meses. Y ahora él está en la presencia del rey y continúa triste, bajoneado. ¿Por qué? Porque él por él mismo no podía hacer nada.
Él mismo no podía salir de ahí para ir hasta Jerusalén. Él necesitaba de un permiso del rey. Mas Nehemías no podía decir que iba a Jerusalén porque había problemas políticos y todo más. Y usted sabe que los judíos siempre fueron odiados por las otras naciones alrededor, y hasta el día de hoy estamos viendo ahora que lo que Hamas hizo al entrar ahí, matar mujeres, niños, matar niños en el vientre de las madres, repitiendo lo que ya se fue hecho a mucho tiempo, ¿no? Cuando Tito ha entrado en Jerusalén ha hecho eso. Y Jesucristo dijo, a Jesucristo dijo, ay de las que estuvieran cinta en este tiempo, ay de ellas, porque eso se repite y ahora se repitió. Lo que hizo el Hamas fue muy doloroso. Y es así, nos entristecemos porque queremos ver nuestro pueblo, nuestra nación, nuestros hermanos santificados y contentos en el Señor, aquellos que entregaron su vida a Cristo. Y Nehemías llega delante del rey y estaba bajoneado y tuvo gran temor, porque nadie podía llegar a la presencia del rey bajoneado, ¿no? Delante incluso de nuestro rey Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, de nuestro Dios Jehová, nosotros no podemos llegar bajoneados, porque la Biblia dice, regocijaos siempre, alegraos siempre en el Señor, siempre, independiente de las circunstancias, porque Él dice, en todo da gracia, porque esta es la voluntad del Señor para con nosotros. Claro, usted va a decir, pastor, ¿cómo puedo dar gracias si tengo a mi hermano en las drogas, o si tengo personas que están mal, hijos que están mal? Bueno, debemos entender que arriba de todo nada puede impedir en espíritu nuestra alegría y adoración a Dios. Mas es claro, vivimos en un cuerpo de carne lleno de sentimientos y emociones carnales. Y si una persona no tiene, vamos a decir, un crecimiento más fuerte de entender algunas cosas que son difíciles naturalmente entender, como la muerte de una persona, de la familia. Yo ya he pasado por eso, los hermanos saben que mi hijo mayor se fue. Tuvimos ahí un momento en que tuvimos que luchar contra toda la tristeza terrible que ven contra el alma. Los dolores del alma existen, yo he sufrido eso. Mas al mismo tiempo el Señor me sostuvo en espíritu para que yo le alabara y le exaltara. Vemos el ejemplo de Job. Cuando recibe la noticia acerca de la muerte de sus hijos, no sacó sus pelos, no levantó la mano y dice, Dios, ¿qué pasa? Yo soy tu siervo, yo te sirvo, ¿y cómo se puede? Y todos mis hijos están muertos. ¿Cómo puede suceder todo eso conmigo si soy bueno? Si te sirvo, si voy a la iglesia siempre. Bueno, ¿qué te puedo decir acerca de la soberanía de Dios, que permite situaciones en nuestra vida para tratar de nuestro espíritu, nos hace crecer y ver a Él que Él tiene el control de todo, del alma, de nuestro espíritu, incluso de nuestro cuerpo mortal, porque Él es Dios, es soberano. A veces queremos que Dios nos dé explicaciones de todo. Y te digo que Dios no tiene ninguna obligación de dar explicación a mí y a ti. Él es Dios, Él es todopoderoso, Él es el Señor soberano, que nos consola con su amor, con su gracia, con su misericordia, en los momentos más difíciles de nuestra vida y de nuestra alma. Ahora es claro, con el pasar de los años en comunión, en oración, vamos aprendiendo a ser más fuertes en Dios. Vamos a aprender a tener superación, superar todo lo que viene en contra de nosotros, incluso con respecto a familiares, para querer entristecer nuestro corazón.
Y ojo, porque cuando entregamos mucho nuestros sentimientos y emociones a los momentos de dolor, lo que pasa es que perdemos las expectativas de la obra que Dios tiene en nuestra vida. Este es el problema, ¿no? Porque si nos metemos mucho al entorno de las situaciones, vamos a dejar con que eso nos ponga en una caverna y nosotros vamos a olvidarnos que tenemos un llamado y que tenemos saber que tenemos el Espíritu Santo que nos consola, que nos fortalece y nos va a ayudar a superar todos los momentos que pasamos en nuestra vida sin que tengamos que decir, no, Dios, no te voy a servir más. En el mundo tenemos aflicciones y habemos de tener buen ánimo porque Él ha vencido el mundo, ¿no? Y tenemos que aprender con Cristo a no desistir. El apóstol Pablo nos enseña tanto, ¿no? Cuando dice, puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece, en el capítulo 3 de Filipenses. Es muy importante que nosotros tengamos esto en mente. Filipenses capítulo 3, yo creo que está aquí en mi Biblia. Busca la suya. El apóstol Pablo dice algo tremendo, ¿no? Acerca de las situaciones que él ha vivido acerca de la guerra que el apóstol pasaba con las situaciones que vivía de persecución y todo más, ¿no? Y él dice en el capítulo 3, a partir del versículo 1, mira cómo va a comenzar el capítulo 3. Él dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Cómo me voy a gozar en el Señor así? Entre comillas, si estoy pasando, si mi hijo está en las drogas, si mi mamá falleció, si mi papá se fue, si no tengo plata, si tengo pasando por momentos difíciles en mi vida, ¿no? ¿Cómo eso? No es tan fácil gozarse en el Señor en los momentos de dificultad, obedecer a sus mandamientos, porque eso es un mandamiento. Acá no está diciendo en qué tiempo, está diciendo gozaos en el Señor, ¿no? El capítulo 6 de Efesios dice, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu. ¿Dónde está la diferencia, no? El apóstol Pablo dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y él dice en el versículo 4, porque él está hablando de una situación entre judíos y su fe cristiana, y Pablo está acá exhortando a los filipenses a guardarse de los perros, ¿no? De los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Esto es muy importante, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Cristo. Ojo, yo no puedo servir a Cristo en la carne, yo no puedo servir a Cristo con sentimentalismo carnal y humano. Yo sirvo a Cristo en espíritu. Entienda, porque soy nacido de nuevo. Usted ha nacido de nuevo. Por eso hay que separar la carne del espíritu. El alma del espíritu. ¿Quién lo hace? La palabra de Dios. ¿No? Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, viva y eficaz, que viene a hacer separación entre el alma y el espíritu. Y discerne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces separa las emociones, el espiritual del natural. Las emociones son natural, ¿no? El espíritu es obediente a Dios.
El espíritu no tiene emociones humanas. Las emociones son del alma, que vive el entorno de lo que ve, siente la situación del momento en que está viviendo. Entonces tengo que hacer esta separación al servicio del Señor. No es fácil, no es fácil. Esto es con tiempo de práctica, de comunión, de llenarse del Espíritu Santo. Por eso Efesios capítulo 4 dice: sacad de entre vosotros toda la ira, toda mentira, todo enojo. Sacad enojo, toda tristeza, todo aquello que bajonea el alma y quiere aplastarnos para impedir que adoremos a Dios en espíritu y verdad. ¿Es fácil? No es fácil. Mas el apóstolo Pablo dijo algo tremendo, que él dice: puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece, ¿no? Él dice eso. Puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece. Entonces, Pablo aprendió, ¿no?, mucho acerca de lo que es servir a Cristo, ¿no? Ele aprendeu a crucificar sus sentimientos, sus emociones. Aprendeu a crucificar su própria vida em plenitud para poder servir a Deus em espírito, sem que pensara em algum momento volver atrás. Por isso, escucha esta parte, depois tem mais. Deus te bendiga. Um saludo grande.